Luis Barragán es el arquitecto mexicano con mayor reconocimiento a nivel internacional, creador de una arquitectura que rompió con los esquemas de la modernización, esa de los edificios con inmensas paredes de vidrio que él aborrecía. En 1980 le fue otorgado el premio Pritzker, el equivalente al Nobel de Arquitectura, y en 1985 se presentó su obra en el Museo Tamayo. Su arquitectura estuvo basada en la belleza como elemento fundamental. Aunque sabía que existían muchas soluciones para levantar una construcción, él creía en la arquitectura emocional. Buscaba que la arquitectura se moviera por su belleza, por las emociones que provocara en quienes se encontraran con ella. Hace 120 años nació Luis Barragán y para recordarlo la Fundación Tetetlán montó una exposición con las fotografías que de su obra hizo Armando Salas, Portugal. Para hablarnos de esos materiales icónicos y algunos inéditos nos acompaña César Cervantes, director de la Fundación. Gracias, César, por acompañarnos. Gracias, Javier, a ustedes y al público. ¿Cómo se forma este arquitecto tan singular, Luis Barragán? Pues, mira, yo creo que se forma muy conectado a sus raíces, muy conectado a su entorno natural. Nace todavía en una época de haciendas y haciendas productivas, en el auge de las haciendas, donde el agua era fundamental para que cualquier hacienda funcionara y fuera exitosa. Esto sucede allá en la Sierra del Tigre, en Jalisco. Entonces, me parece que desde muy pequeño Barragán reconoce la fuerza y la belleza de la naturaleza y de los materiales naturales. Y eso es lo que le da la raíz, en mi opinión, a su creación, ¿no? Fue un gran observador, supo apreciar y observar lo que había que observar, y así fue creando su estilo. Después de viajar por Europa, por una pequeña parte de África y Norteamérica, me parece que conforma su estilo que, bueno, hoy es reconocido mundialmente, ¿no? Sí, dices algo muy notorio en su arquitectura y es la cuestión de las haciendas, ese pasado que formó parte de su vida. Y también mencionas su viaje a Europa, que es en donde encontró, digamos, muchas maneras de abordar el tema de los jardines, que era fundamental, o de la vegetación en sus construcciones. ¿Cómo ves tú la evolución de Luis Barragán? ¿Se fue haciendo poco a poco o ya llegó con todo un corpus para proponerlo y empezar a hacer edificios y casas con un estilo realmente único? Edificios y casas hace realmente pocas. Si vimos la carrera de Barragán, sería de inicios de los 30 cuando comienza a construir, a 1945 cuando comienza el verdadero estilo Barragán, aunque antes ya había semillas en las obras, hermosísimas obras que deja detrás en Guadalajara antes de 1935, cuando se muda México. A mí me gusta decir una frase que Barragán usaba mucho, y que es que él no hacía casas con jardín, él hacía jardines con casa. Y me parece que eso explica mucho, ¿no? Te habla de un hijo de hacendados que vivía en el exterior, vivía en el campo, no dentro de los lujos de la hacienda que la gente buscaba. Y yo creo que como toda persona, o muchas de las personas en este país y en aquella época, estábamos muy acostumbrados a mirar al exterior y a la modernidad, ¿no? Siempre persiguiendo casi este absurdo que es la modernidad. Y Barragán no fue la excepción. Sus primeras obras están influidas o influenciadas por ese movimiento modernista que surgía en el siglo pasado, pero muy pronto percibió la influencia mediterránea en su obra, no tanto la europea, diría yo, aunque claro, Mies van der Rohe y el propio Corbusier, muchas veces mencionado, inciden, como buen observador que fue, en su obra, pero inciden tanto como como incidió la tienda de abarrotes de su pueblo local, que tuve el privilegio de conocer, y es
lo más cercano a la obra de Barragán, ¿no? Y es una tienda prácticamente autoconstruida, pero ahí se nota claramente cómo de ahí se desprende la obra de Barragán, ¿no? Con todas estas influencias. Y yo creo que él supo darle al tiempo su lugar, y el tiempo para Barragán no era ni el futuro ni el pasado, sino una cosa atemporal. Sucede en sus casas, que bueno, te decía, de 1945 a su muerte en el 88, solo construyó 15 obras, ¿no? Eso habla, en mi opinión, muy bien de él, de alguien que cuidó el detalle, cuidó el prestigio por encima de la fama, cuidó el resultado emocional o el resultado artístico por encima del resultado económico. Pues 15 obras en prácticamente 43 años son muy pocas, y por eso esas 15 obras fueron y son obras maestras, ¿no? Bueno, pero hay obras muy importantes como todo el desarrollo que hizo en el Pedregal de San Ángel, ¿no? Que tuvo un diálogo muy intenso con Diego Rivera, y a partir de ahí decidió él, digamos, construir todo un desarrollo urbano. Sí, el Pedregal es su gran sueño y su máxima creación que desafortunadamente no alcanzó a ver concluida. Él deja el desarrollo unos años después de haberlo iniciado. Pero sí, al Pedregal lo llamaron muchas personas, no solo Diego Rivera, quizá desde Miguel Covarrubias, Doctor Atl, José María Velasco. Mucha gente ya venía al Pedregal a encontrar inspiración o a encontrar belleza que derivara en inspiración. Y aquí es donde Barragán plantea su proyecto residencial su proyecto más importante, que es el fraccionamiento residencial y ecuestre Jardines del Pedregal de San Ángel. Hace aquí 3 casas, de las cuales desafortunadamente solo queda una. Hace toda la urbanización, hace el plan general de este fraccionamiento, que por muchos años en todo el mundo fue reconocido como el más bello e importante. Aquí sí venían arquitectos y urbanistas de todo el mundo a ver lo que estaba sucediendo en el Pedregal. Barragán, en esa elegancia, cuando se encuentra en desencuentros con los socios que había invitado y con algunos de sus clientes, evade la pelea, evade pelear y se sale del desarrollo y sigue su vida normal, ¿no? Nunca se lamentó, nunca buscó nada que no fuera la paz de la decisión de haberse salido, ¿no? De no haber generado pleitos y batallas. Lo mismo sucede, en mi opinión, con las torres de satélite, cuando se da ese desencuentro con quien era con Matías, que Matías llega a México, a la Ciudad de México, a trabajar para Luis Barragán y con Luis Barragán. Y en la época de las torres de satélite, pues era un colaborador del taller de Luis Barragán. Más adelante, por razones que yo diría más políticas que culturales, surge la duda de la creación de las torres, y Barragán, en toda su elegancia, decide no pelear. Su respuesta fue: si Matías dice que él las hizo, está bien, que él diga que él las hizo. No peleaba, no buscaba protagonismos, ¿no? Y el tiempo lo va aclarando, ¿no? El tiempo va dejando claro que esa fue una creación de Luis Barragán y su taller, del que formaba parte Matías Geritz. Matías puede haber sido el artista, que no era arquitecto, a cargo de ese proyecto, pero como sea, es una creación encomendada a Luis Barragán. Entonces, ese tipo de cosas van quedando claras con el tiempo, sin demeritar, por supuesto, a Matías, y menos aún a alguien que, ahora que estamos hablando en torno a Barragán, deberíamos de hablar un poco más, que es Chucho Reyes, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos para que nos hables de la importancia de Chucho Reyes en el caso de Barragán. Gracias, Javier. Este 9 de marzo se cumple el 120 aniversario del natalicio de Luis Barragán. La Fundación Tetetlán montó una exposición para recordarlo.
¿En qué consiste la exposición, César Cervantes? Pues es un trabajo que se ha venido haciendo hace muchos años con el archivo de Armando Salas Portugal, quien fue pues un gran cómplice, un gran aliado en la obra de Barragán. No puedo decir que fueron grandes amigos, no parece o no hemos encontrado rastro de esa amistad casual, sino de una gran alianza de trabajo que hizo que la obra de Luis Barragán trascendiera fotográficamente y que Armando Salas Portugal se convirtiera en el fotógrafo más relevante de arquitectura de su época. Coincidentalmente, así lo quisimos hacer, quisimos celebrar a Barragán con fotos. Bueno, tuvimos una exposición de Matías Geritz antes, ahora tenemos esta con el archivo de Salas Portugal y viene una de Chucho Reyes, es decir, estamos homenajeando todo este año a Luis Barragán. Y coincidentalmente, trabajando con el archivo, sin así pretenderlo, el número fue exacto, fueron 120 imágenes las que estamos mostrando, entre imágenes de época, de los años 40, 50, 60, y algunas impresiones contemporáneas, y de manera muy especial que a mí me gusta mucho y nunca antes se habían visto, son los contactos, todo el trabajo íntimo que hacían Armando Salas y Luis Barragán para decidir sobre cada una de las fotos que hacían públicas. Son trabajos donde se ve el cuidado del detalle, la perspectiva que le gustaba a Luis Barragán y que Armando Salas supo entender, queda manifiesta en esos contactos, ¿no? Que son pues las pruebas que antes se tenían que imprimir para ver el resultado previo, ¿no? Entonces hay prácticamente 50 contactos que vale mucho la pena ver, ¿no? Y que quizás si no se ven aquí, difícilmente se volverán a ver en otro lugar. ¿Son las imágenes icónicas que conocemos o hay material nuevo que no ha circulado? No, la mayoría es material nuevo. Pocas de las fotos que tenemos han sido publicadas, muy, muy pocas. Yo te diría que ni el 10%. El resto son inéditas, ¿no? Fue un trabajo de rastrear y escarbar en los archivos de la Fundación de Salas Portugal para encontrar estas imágenes y seleccionarlas de entre todas las que estaban disponibles, que no son muchas. Ya dijiste que ya habían montado una exposición con Matías Geritz o de Matías Geritz, y también mencionaste a Chucho Reyes Ferreira, otro personaje muy cercano a Luis Barragán. ¿Qué tan cercano Mira, yo fue? creo que así es. Yo creo que Matías, Armando Salas, que ya lo mencioné, fue un gran aliado, cómplice, una amistad respetuosa, quizás solo una amistad de trabajo muy, muy buena, muy loable, nunca sin desencuentros, nunca sin malos entendidos, nunca buscando protagonismos. La de Matías fue más compleja. Matías fue una persona más compleja, un europeo que le costó tiempo entender México y que cuando lo entendió quizá no lo entendió de raíz. Fue una relación de trabajo que a Barragán le permitió tener una mirada en Europa a través de Matías Geritz, pero la verdadera relación artística de Barragán es con Chucho Reyes, no es una relación fraternal, preciosa, que se da desde Guadalajara, se da desde que Barragán era muy joven y que prácticamente llegan juntos a México, a pesar de que Chucho Reyes era 15 o 20 años mayor que Barragán. Es una relación, bueno, el trabajo de Chucho Reyes merece mucho, mucho más reconocimiento del que ya tiene, y la relación de ellos dos también, ¿no? En Las Torres, que ya hablábamos, se habla mucho de Matías y Barragán, cuando el papel que juega Chucho Reyes en ellas es fundamental, ¿no? ¿Qué papel juega? Dinos, compártenos. Yo creo que Chucho Reyes es el que sabe enraizar las cosas. No solo es el gran colorista que todos conocemos, por el que se habla mucho. Chucho sabe, siente, sabe a lo que huele la tierra de cada lugar, sabe
entender la luz y el color que genera la luz mejor que nadie. Y en las torres específicamente, aunque no es nada probado, pero mis conocimientos e investigaciones al respecto, yo creo que juegan un papel fundamental en definir las dimensiones, los volúmenes y sobre todo los colores, la pátina, los acabados de las torres, ¿no? Pero si Luis Barragán fue muy elegante, brutalmente elegante en todo el sentido de la palabra, Chucho Reyes era de una excentricidad que lo hacía aún más elegante, ¿no? Entonces él, mucho menos que Barragán, jamás buscó ningún protagonismo personal, ¿no? A él lo que le importaban eran los objetos que en su mayoría él encontraba y otros tantos que él creaba, pero nunca él buscó protagonismo alguno. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Gracias. César Cervantes, México tiene una tradición oscura y es que da la impresión de que muchos de nuestros artistas son más reconocidos fuera que dentro del país. A veces se les reconoce, digamos, ya por réplica del éxito que ha tenido fuera. En el caso de Luis Barragán, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, montó una exposición con fotografías precisamente para llamar la atención sobre su propuesta estética. ¿Qué nos puedes comentar de la exposición del MoMA? Así es muy relevante que uno de los museos más importantes del mundo en los 70s, en 1977, si no me equivoco, 76, en la segunda exposición que realiza su recién creado Departamento de Arquitectura, para la cual arquitectura para el MoMA siempre ha sido fundamental, y esta es la segunda exposición que realiza, es de Luis Barragán. México se tarda en reaccionar y sucede una exposición de Luis Barragán hasta 1985, no en el Palacio de Bellas Artes, sino en el Museo Tamayo, que no es que esté mal, pero a lo mejor, como bien dices, necesitaba y sigue necesitando algo más Luis Barragán. En sus 100 años hubo una exposición en Bellas Artes, pero que básicamente fue creada por la Fundación de Luis Barragán en Suiza, fundación que recientemente ha sido atropellada aquí por los barraganistas y en gran medida por el gobierno de entonces. Pero sí, sucede esa influencia que tenemos del extranjero, es muy, muy fuerte y siempre ha sido muy fuerte en México. Y bueno, esperemos que poco a poco se vaya remediando porque es tristísimo, ¿no? Yo este fin de semana estuve en un pueblito, en Real de 14 para ser específico, bellísimo, pero llegado el fin de semana parecía que Real de 14 se convertía en Las Vegas, Nevada, ¿no? Todo turista solo pensaba en beber más y en destrozar un poquito más y ser aplaudido por ello. Y donde viajes en México sucede eso, ¿no? Entonces, a veces la cercanía con ese sistema social que tenemos tan cerca no es tan bueno. Pero hablando de Barragán, sí, afortunadamente en Japón se han hecho grandes exposiciones y grandes publicaciones de Luis Barragán. Entonces, sí, no solo es el Pritzker en Europa, Japón ha hecho grandes publicaciones, sus arquitectos como Tadao Ando reconocen la influencia claramente de Barragán, y bueno, Estados Unidos con el MoMA hizo esa gran exposición. Qué bueno que mencionas lo de Japón, porque a él le interesaba mucho la arquitectura japonesa y la cultura japonesa en general. Los dueños de la Galería Arvil han dado cuenta precisamente de que Luis Barragán llegaba casi exclusivamente a buscar materiales de Japón. Mira, es una cultura que yo aprecio muchísimo. Creo que después de la mexicana es la cultura que más aprecio, la japonesa. Y sí es muy triste y también muy extraño que Barragán no haya llegado a Japón, pero son de una, quizá la elegancia, ¿no? Esa elegancia, dice, cuidado por el verdadero detalle, no por la obsesión que parece cuidado, sino el cuidado del verdadero detalle que tienen en Japón y que tiene Luis Barragán en toda su obra. Son de llamar mucho la atención las similitudes culturales en la obra de Luis Barragán y en la cultura
japonesa, no solo en la arquitectura, en todo sentido. El caso de la exposición del MoMA, hay un elemento icónico que es la casa que él hizo, donde él habitaba en Tacubaya. Es una casa muy bella donde los colores son de contrastes muy fuertes, pero hay como mucho movimiento a partir justamente de las, digamos, de los ángulos, de las sombras y del uso del color. ¿Qué te parece esta arquitectura, justamente la de su casa? Mira, volviendo a Japón, la relación con el exterior, con los jardines, para la cultura japonesa todo viene del exterior, ¿no? Y el hogar o la casa es ese resguardo casi sagrado donde se habita y se pasan los momentos íntimos. Así fue Barragán. Su casa, no lo tengo que decir yo, es otra vez, volvemos al reconocimiento exterior. La UNESCO la declara, es entonces la primer casa, es decir, casa familiar, en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy existen un par de casas más en América declaradas Patrimonio de la Humanidad, pero la primera en Latinoamérica fue la casa de Luis Barragán, y viene de la UNESCO, ¿no? Y gracias a ese interés por la UNESCO, la casa está en mejor estado, está más reconocida por la sociedad mexicana y por la sociedad en todo el mundo. Pero volvemos a ese tema, ¿no? Pritzker, MoMA, UNESCO, Japón y México con tantita deuda con uno de sus principales creadores, ¿no? Ni hablar con Chucho Reyes, una deuda inmensa, pero bueno, estamos hablando de Barragán y creo que todavía se tiene una gran deuda, ¿no? Para mí fue una desgracia real. Hace 4 años tiraron la última casa que quedaba aquí después de esta en la que estamos, de Luis Barragán, ¿no? Increíble que una casa de Luis Barragán no se haya podido salvar en el año 2015, ¿no? Sí, es una locura porque además las derrumban y en muchos casos las rediseñaban, ¿no? Ahora sí que acomodaban los muros de otra manera y cambiaban los colores. Y volvemos a Las Vegas, ¿no? Suena muy triste, pero esa fue mi reflexión de este fin de semana. Y la arquitectura actual, en su gran mayoría en México, se parece a Las Vegas, ¿no? Una arquitectura de excesos, de supuestos lujos, de botoncitos por todos lados y acabados exóticos en todas las paredes. Paredes de vidrio que Barragán odiaba. Paredes de vidrio, paredes de materiales ajenos al lugar donde se está, excesos, ¿no? Eso de los 2 lavabos, 3 lavabos y demás. Son cosas que, en mi opinión, son una influencia muy fuerte precisamente de Las Vegas. Y no dudo que la casa que brutalmente transformaron de ser una obra maestra de Barragán se parezca más hoy a una suite de hotel de Las Vegas, ¿no? Es triste, pero perdón la analogía, a lo mejor no es el momento de hacerla, pero sí es de llamar la atención. A mí algo que me llamaba la atención de Barragán, perdón, es que frente a su casa tenía otro espacio, digamos que era como un laboratorio. Y yo les pregunté que para qué lo usaba y me dijeron que era precisamente para levantar los muros que él había diseñado o hecho, digamos, en un lápiz o con lápiz, y después, si no le gustaban ya terminados, los tiraba y modificaba lo que había diseñado. Sí, tiró y levantó muros en todas sus obras, las visitaba a diario, las visitaba al amanecer, las visitaba al atardecer, las visitaba al anochecer, las visitaba en luna nueva, en luna llena, en luna negra. De ahí su maestría, ¿no? Él aquí en esta casa alteró las ventanas no más de 20 veces y varios muros también. Aquel jardín que dices, Barragán, uno de sus grandes proyectos, tristemente también fallido, fue en Tacubaya, cuando coincidentemente se hacían los pinos, la residencia oficial de los Pinos, a 100 metros de su casa, o de la que sería su casa. Pues él pensó que Tacubaya florecería en otro sentido, y realizó inversiones ahí en Tacubaya, por eso su casa y otras más están ahí, la Casa Ortega, que fue la primera de su escuela, y ese jardín que se reservó para hacer sus ensayos, también curiosamente fueron las oficinas
o el taller de dibujantes que él tuvo que contratar a la hora de hacer el Pedregal. El Pedregal le demandó mucha más gente de la que en su propio taller tenía y se instalaron en ese Jardín 17 que hoy se conoce y que sí, fue un ensayo, un lugar de Luis Barragán para ensayar y hacer muchas cosas distintas. Pues el tiempo nos apremia, llegamos al final del programa, César Cervantes. Esta exposición sobre Luis Barragán con fotos de Salas Portugal, ¿cuánto tiempo va a estar en la Fundación? Estará hasta el 30 de abril expuesta. Hasta el 30 de abril. Bueno, es una buena oportunidad para darnos una vuelta, para acercarnos, digamos, a la obra de este arquitecto muy importante, fundamental, mexicano, y para también, digamos, rendirle homenaje ganando con los ojos esas figuras llenas de color, esos ángulos, esas sombras, para darnos cuenta que también la arquitectura es el arte que se habita. Gracias, César, por estar aquí y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero la próxima semana.